La enfermedad de Parkinson, también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, la enfermedad de Parkinson también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. La enfermedad fue descrita y documentada en 1817 por el médico británico Dr. James Parkinson. Los cambios bioquímicos asociados fueron identificados en los años 60. En la década de los 80 fue identificada la causa subyacente de la enfermedad de Parkinson, la pérdida de células dopaminérgicas, principalmente a nivel de la sustancia negra. En base a esto, se han desarrollado distintos tratamientos basados en la administración exógena de L-Dopa, como reemplazo a la dopamina faltante. Incluso se han realizado pruebas con el fin de implementar el uso de injertos de células dopaminérgicas y restituir la función de las células perdidas por la patología. Globalmente, la incidencia anual de la enfermedad de Parkinson es de 18 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Según los estudios auspiciados por el Grupo de Estudios del Europarkinson, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en el continente europeo es de 1,43% en las personas que superan los 60 años de edad, aunque se han hecho estimaciones en estados como España o Reino Unido que exponen que cerca de 120.000 habitantes se ven afectados por esta enfermedad en sendos países. En América del Norte la cifra se dispara hasta el 1.000.000 de pacientes aquejados de enfermedad de Parkinson, estando afectado un 1% de la población que supera los 65 años. Los síntomas de la enfermedad pueden clasificarse en dos grandes categorías: manifestaciones motoras y manifestaciones no motoras. Las manifestaciones motoras incluyen bradicinesia, alteración de la motricidad fina, micrografía, estado en que la letra en manuscrito del paciente cada vez se hace más pequeña y legible. Cialorrea, producción excesiva de saliva. Temblor en reposo, de 4 a 6 Hz. Rigidez muscular. Alteración de la postura. Inestabilidad postural. La manifestación no motora más significativa es sin duda la depresión. Desafortunadamente, por ejemplo, los pacientes que tienen mucha depresión, sabemos que hasta el 20% pueden empezar con la depresión. Generalmente están siendo tratados, no salen del todo de la depresión, mejoran solamente por ratos. Y entonces ya los vemos y sabemos que hay síntomas que se pueden, como llamamos, traslapar, ¿no? ¿Por qué? Porque si está deprimido, pues igual la cara no tiene mucha expresión, pero también no tienen esa expresión por la enfermedad de Parkinson, ¿no? Si uno está deprimido, pues están más lentos en sí, en todo lo que hacen, y también en la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto sí se tiene que hacer en manos de un neurólogo o de un neurólogo especialista en Parkinson para que pueda ser fácilmente separado, ¿no? Qué tanto es la depresión y qué tanto es una enfermedad de Parkinson. Y lo que nosotros optamos normalmente es por tratar primero la enfermedad de Parkinson, porque vemos todas las alteraciones, que no solo es los síntomas que se traslapan, sino en toda la exploración encontramos cosas que nos indican
que pudiera ser Parkinson, y primero tratamos la enfermedad de Parkinson y ya después empezamos a tratar la depresión, porque muchas veces al iniciar el tratamiento para la enfermedad mejora todo lo demás. Entonces primero, al menos que sea una depresión severa, nos retrasamos un poquito en el tratar la depresión y empezamos a tratar el Parkinson. Entre los mitos y realidades de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, un mito es que les da por estrés o por una mala noticia. No, esto no es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se asocia a que, por ejemplo, el estado de ánimo, el estrés o la ansiedad hace que los síntomas se vean más. Entonces quizás sea la forma de que se empezaron a notar más, pero ya venían, ¿no? Entonces muchos pacientes lo asocian a eso. Otro mito es de que la levodopa va a dejar de hacer efecto. No, no va a dejar de hacer efecto, simplemente va a cambiar el tiempo que va a hacer efecto. Podría ser otro, que la cirugía solo se utiliza, la cirugía para la enfermedad de Parkinson solo se utiliza cuando ya no hay otra cosa que hacer. Tampoco, ¿no? La cirugía tiene su momento indicado para tratar de hacerse, y esto es cuando la enfermedad está moderadamente avanzada, pero ya aún en estados finales de la enfermedad tampoco tiene gran ayuda, ¿no? ¿Qué podemos decir que es una realidad en la enfermedad de Parkinson? Que empieza en un solo lado, que más o menos a los 3 años se calcula que pase al otro lado, y que el tratamiento sí hace un cambio. Antes se tenía una idea de ver y esperar, ¿no? Si encontramos un paciente con enfermedad de Parkinson muy temprano, esperábamos a que realmente necesitara el medicamento para dárselo. Y lo que se vio en este tipo de ver y esperar es de que les iba peor al final. Entonces ahora lo que se intenta es, se reconoce un paciente con enfermedad de Parkinson y es iniciar tratamiento, ¿no? El que mejor le convenga al paciente. El grupo de investigación liderado por el profesor Emilio Fernández Espejo y que reúne a diversos especialistas como neurólogos y anestesiólogos del Hospital Virgen Macarena ha llevado a cabo un proyecto en colaboración con la Universidad de Sevilla encaminado a caracterizar posibles marcadores de estrés oxidativo, concretamente unas moléculas que son las proteínas de oxidación avanzada, que no se habían estudiado antes en la enfermedad de Parkinson. Los resultados de su estudio han sido publicados recientemente en una prestigiosa revista norteamericana del campo de la neurodegeneración y oxidación. ¿Podría comentarnos qué son los marcadores de estrés oxidativo y cómo influyen en la enfermedad de Parkinson? En resumen, lo que estamos trabajando es con pacientes de Parkinson, del Hospital Macarena. Estamos analizando los líquidos, sobre todo sangre y líquidos cefalorraquídeos. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que rodea el cerebro y se extrae medio de una aguja y también la sangre paralelamente. Lo que nos interesa es medir marcadores de estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Son sustancias que se alteran, sobre todo proteínas, que se oxidan, podríamos decir, y oxidarse puede ser un término muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el hierro se oxida y cambia de color, ¿no? O hay proteínas que se oxidan también y cambian de forma, cambian de función. Y entonces, desde hace tiempo se piensa que hay un estrés oxidativo importante en los enfermos de Parkinson. Está alterado el normal proceso de oxidación que todos tenemos y ello está acentuado. Y entonces hemos visto en sangre, sobre todo, que hay unas proteínas que se alteran, que están más oxidadas. En el caso de la oxidación que hemos visto es, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de cloro, mayor cantidad de nitrógeno, que son fenómenos que se asocian a la oxidación. Y lo que pensamos es que ese aumento de cloro y de nitrógeno en las proteínas altera las proteínas y participaría en el proceso de la enfermedad.
¿En qué ha consistido su trabajo? El trabajo que estamos realizando es fundamentalmente el clínico básico. O sea, ahí, por ejemplo, estamos utilizando las muestras humanas para analizar las muestras, sobre todo las proteínas que están alteradas, en muestras de enfermos. Y luego también estamos utilizando un modelo de Parkinson, que es el modelo celular de Parkinson, que son células de rata o de ratón, que son células del cerebro, de la sustancia negra, que es una zona que se lesiona en el Parkinson. Entonces esas células se cultivan y también sobre esas células podemos añadir el suero de los enfermos, la sangre, podemos utilizar fármacos, podemos añadir estrés oxidativo, o sea, también sobre esas células ver qué pasa en lo que hemos detectado en la sangre de los enfermos, qué hace sobre las células, por ejemplo. Entonces serían dos líneas de investigación, una a nivel clínico con las muestras de los enfermos y otra con células de animal, que son las células que se dañan en el parque. ¿Qué implicaciones prácticas tiene su hallazgo? Ver si se pueden disminuir los niveles de estas proteínas, quitar, por ejemplo, la congestión, o quitar la inflamación, disminuirla, y a ver si tiene un efecto positivo sobre la enfermedad, que es lo que no sabemos. Lo que se ha hecho hasta ahora es descubrir y ver que existen estos cambios, pero no sabemos hasta qué grado influyen en la enfermedad. Por tanto, lo importante sería ver si disminuyendo esos cambios se afecta la sintomatología. Recientemente ha descubierto un nuevo biomarcador relacionado con los cuerpos de Lewy, pero ¿podría explicar qué son? Las enfermedades como la enfermedad de Parkinson se llaman enfermedades neurodegenerativas. Y hay una característica importante en las enfermedades neurodegenerativas humanas, y es que en el cerebro se depositan proteínas, anómalas, formando lo que llamamos anelas, los depósitos. Como si todas las neuronas se llenaran de proteínas de modo anómalo, que no es normal. Serían los depósitos de proteínas. En el Alzheimer hay unos depósitos, en la otra enfermedad de Huntington hay otras, demencias hay depósitos, y en el Parkinson hay un tipo de depósito de proteínas que son los cuerpos de Lewy, se llaman. Lo ha descubierto un científico alemán a principios del siglo pasado, Lewy, y él describió que todas las neuronas tenían unos depósitos raros y se llamaban cuerpos de Lewy. Y curiosamente en estos depósitos hay unas proteínas que se depositan, que se agregan, se llaman agregados anómalos, que no es normal. Y en el caso del Parkinson es la alfa-sinucleína, es la principal, que es la que he dicho que yo hemos encontrado en sangre, alterada. O sea que una proteína que está alterada en sangre también se deposita en el cerebro, por eso la importancia de lo que hemos descubierto. Y en el Alzheimer, pues se deposita, habréis oído hablar de la amiloide, la beta-amiloide, una proteína que se deposita en el cerebro de Alzheimer. En la demencia se deposita la proteína, tau. O sea, las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan porque en el cerebro humano se depositan proteínas de modo anómalo, no se sabe por qué. Y en el caso del Parkinson se llaman cuerpos de Lewy. ¿Cuáles son sus líneas de investigación futuras en este campo? Pues mira, como te digo, el único fármaco, hay una sustancia que se utiliza en Parkinson, que es la que es más efectiva, se llama el levodopa, que es una sustancia que aumenta los niveles de dopamina en las personas que están con Parkinson. Sabéis que la dopamina disminuye mucho en el cerebro. Y curiosamente, hemos visto también que los enfermos con levodopa, la levodopa también disminuye el estrés oxidativo. O sea que ese fármaco, aparte de su funcionamiento normal de aumentar los niveles de dopamina, también disminuye el estrés oxidativo. Entonces creemos que podría ser que uno de los efectos positivos de la levodopa podría ser que disminuya el efecto del estrés oxidativo. Por tanto, la línea futura sería probar nuevos fármacos o probar nuevas terapias, intentando disminuir también el estrés oxidativo. No solo la levodopa, sino nuevos fármacos.
y sobre todo intentar bloquear y otro objetivo nuevo, como os he dicho, que hay una proteína que está alterada, que es la alfa-sinucleína, que tiene mucho nitrógeno. La idea es intentar bloquear esa proteína. Y la manera de bloquearla es inmunológicamente. Inmunológicamente me refiero a vacunas, por ejemplo. O sea, otra línea de trabajo sería desarrollar alguna vacuna o algún fármaco que pudiera bloquear a la alfa-sinucleína en sangre, que es lo que hemos visto que está alterado. Hay varias líneas sobre todo una vez que se han visto los cambios a nivel básico, puedo decir, de los enfermos, la siguiente línea sería buscar aproximaciones terapéuticas